Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, que eres bueno y nos prestas vida, por la oportunidad también, Señor, que nos das de poder reunirnos y una vez más, Señor, suplicándote y rogándote que nos ayudes en nuestro corazón a tener un anhelo, un deseo de aprender de ti, que esto sirva y sea para conocerte más y de esta manera, Señor, pues amarte un poquito más. Te suplico que estas líneas, esta lección, sirva para crecimiento, para madurez. Y también, Dios, te ruego que aquella persona que todavía no te conoce como Salvador, al escuchar, Señor, tu palabra, se dé cuenta de la necesidad que tiene de ti y venga a los pies de Cristo, que venga a los pies de Jesús. Yo te ruego, Señor, una vez más de tu ayuda. Yo necesito de ti. Ayúdame, te suplico. De mi mente, corazón y boca, quita toda palabra inútil que no tenga que ver con lo que tú, Señor, nos quieres mostrar. Que sea tu Espíritu Santo ministrando. Nos dejamos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, gracias. La ocasión anterior nos quedamos en Lucas 12. Concluíamos en el versículo 5, donde el Señor menciona la necesidad de toda persona que tenemos de salvación. Versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo a este temed. Trataba yo de presentar que, de acuerdo a lo que dice la Biblia, el infierno es real, es verdadero, y toda persona, a consecuencia de nuestros pecados, merecemos el infierno. Y solamente en Cristo hay salvación. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. Dice así: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Aquí el Señor lo que está haciendo, no olvidemos la escena, Él está dirigiéndose, sí, a la multitud, pero en específico a los religiosos. Entonces Él está haciendo un reproche público a los líderes religiosos. Y esto, claro, pues provoca ira en estos hombres. El Señor te está dando también aquí palabras de consuelo, palabras de certeza de que Dios ciertamente cuida. Si Él cuida de las aves, si Él cuida de los pajarillos, por supuesto va a cuidar de los suyos. Y si el Señor puede apreciar y tener conocimiento de la caída de un gorrión, pues por supuesto el Señor está consciente de nuestras necesidades, consciente de lo que nos sucede, de lo que nos pasa. De hecho, en el versículo 7, el Señor dice: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Él sabe todo, absolutamente todo de nosotros. Y si saben cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, nos está dando a entender que tiene conocimiento de todo. ¿Cuánto más de nuestras necesidades y de lo que sucede en nuestro corazón? Las congojas, las preocupaciones, las inquietudes. Y claro que es una invitación de igual forma a que nosotros confiemos en el Señor, que podamos depositar nuestra confianza. Claro que para algunos de nosotros puede resultar difícil, porque hay situaciones que de repente vemos que no hay control sobre ello. Sin embargo, pues es una buena ocasión para fortalecer nuestra fe y depositar toda nuestra confianza en Dios. En el versículo 10 el Señor añade:
A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. En resistir su obra de convicción en el corazón, en la vida. Se trata de una condición permanente, a menos que la persona deje de resistirse, claro, y crea en el Señor, crea en Cristo, venga a Él en arrepentimiento, venga a Él pidiendo perdón y depositando su fe. Esta es la obra del Espíritu Santo en el corazón, que mientras la persona se está resistiendo, pues por supuesto no hay perdón, no hay salvación. Y cuando cuando usted y yo fuimos quebrantados, hubo perdón, gracias a Dios, hubo salvación, hay salvación. En el 11 y 12 versículos, el Señor añade otras situaciones. Dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Esto que el Señor nos está mencionando, nos está enseñando, pues bueno, no es una excusa y para quienes enseñan, niños, jóvenes y adultos, pero esto no es una excusa para que un maestro o un predicador descuide su preparación. Esto no es una excusa para ello. Todo mundo debemos de estudiar las Escrituras, cuanto más aquellas personas que pues están encomendados para enseñar. Y es el Espíritu Santo, por supuesto, quien nos auxilia, quien nos ayuda. Pero lo que el Señor está diciendo aquí no es una excusa para que seamos perezosos, para que no seamos diligentes en estudiar, en preparar. Aquí lo que el Señor está diciendo es una certeza para sus propios siervos de que el Espíritu Santo, a quien Él enviaría después, les daría valor y sabiduría cuando estuvieren testificando para Él. Y esto lo podemos constatar en todo lo que el Señor nos refiere en el libro de Hechos, cómo el Espíritu Santo obra tanto en los discípulos como en los apóstoles para poder proclamar el Evangelio. En el versículo 13 y 14 dice así: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Aquí el Señor se niega rotundamente a emitir un juicio en un caso como este. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra por primera vez, y estamos próximos en fechas de recordar este suceso, el nacimiento del Señor, cuando Él vino por primera vez, no vino como juez, sino como Salvador. Ahora nosotros también debemos de estar ciertos de que la próxima vez, la segunda vez que el Señor venga, Él vendrá como juez, porque el Padre le ha dado todo el poder para juzgar. Vamos a Juan 5:22. Juan 5:22. Dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, es el Señor quien en su segunda venida, la próxima vez que Él venga, Él va a venir como juez. De ahí la importancia, de ahí lo importantísimo de que si tú todavía no crees en el Señor como Salvador, estás a tiempo mientras tengas vida. Porque la próxima vez que el Señor venga, Él va a venir como juez, Él va a ser tu juez. A raíz de este incidente que este hombre le dice al Señor de que parta la herencia conmigo, mi hermano, Señor. Bueno, a raíz de este incidente, el Señor hace la siguiente declaración
y luego pronuncia una parábola. En el versículo 15 dice así: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta frase que el Señor dice en el versículo 15, por supuesto, viene también como respuesta a este hombre que le está diciendo, que le está solicitando que intervenga para mediar una herencia. Lo que este hombre está aquí expresando, pues es un interés, ¿verdad? Un interés en bienes materiales. De aquí el Señor aprovecha la ocasión y da esta enseñanza donde dice, guardaos de toda avaricia. Y luego añade, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, eso no quiere decir que uno no deba anhelar pues un bien. Eso no quiere decir que uno no deba de anhelar a alguna cosa necesaria o podríamos decir poquito más allá de lo que es necesario, una mejor casa, un carro o un mejor carro. No quiere decir propiamente eso, sino que nosotros debemos de guardarnos y poner nuestra vista en la persona correcta, en el lugar correcto, y de ahí es de donde va a nacer, de donde va a emanar nuestros deseos. Lastimosamente, muchos creyentes, lastimosamente, muchos cristianos han puesto su vista en los bienes materiales y han desviado su vista del Señor. Es lo lamentable, que por perseguir un mejor estilo de vida, así le llama el mundo, un mejor estilo de vida, sí, esa es la frase. Siempre la mercadotecnia se va a encargar de esto. Mira, con este celular vas a ser feliz, con este carro vas a ser feliz, con esta casa, con este traje, con cuántas cosas vemos en la mercadotecnia, que nos quieren vender, y tristemente muchos lo compran, que nos quieren vender la idea de que en los bienes materiales vamos a encontrar nuestra felicidad, vamos a encontrar nuestro propósito. No es así. Es lo que el Señor está enseñando y mostrando en este versículo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué es la vida del hombre? Conocer a su Señor y servirle. Y lo que venga, qué bendición. Lo que el Señor nos dé, qué bendición. Y si no nos lo da, qué bendición también. Por supuesto que a buenas de primeras va a ser difícil para una persona entender esto. Para mí era muy difícil. Sin embargo, mientras un creyente conoce más y más a su Señor, todo lo que este mundo ofrece lo va a tener en menos. De hecho, todo lo que este mundo ofrece lo va a tener en nada. Es la declaración del apóstol Pablo ahí en Filipenses. Todo lo que él era, todo su currículum que el apóstol Pablo tuvo, él lo dio por basura. Este versículo entonces es apropiado para muchos cristianos en esta época de materialismo, concretamente de consumismo, que ocupa una parte significativa de nuestra mente, bueno, de su mente, de tu mente y de tu tiempo. La codicia, la vanidad, el anhelo de poseer, es uno de los pecados vigentes de nuestro tiempo. A veces, incluso, no vamos a ser conscientes de caer en este pecado. No vamos a ser conscientes de ello. Pero sucede. Y cuando menos se da cuenta, el creyente ya se apartó del Señor por buscar los bienes materiales. Y eso da pie a que el Señor continúe tratando este asunto
en el versículo 16, que dice así: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Nuevamente el Señor nos está hablando de tener cuidado con codiciar, poseer y aumentar bienes materiales. Una ocasión un predicador decía: murió un hombre rico, murió un hombre millonario. Y en su funeral, la pregunta que muchos cuchicheaban entre sí, decían: ¿cuánto habrá dejado? ¿Cuánto habrá dejado? A lo que sabiamente en la predicación, este predicador dijo: dejó todo, todo, nada se llevó. Este hombre necio estaba diciendo: ¿qué haré? ¿Qué haré? Versículo 17, porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Era eso verdad? No, no era verdad. Tenía dónde, porque en el 18 está declarando que tenía graneros. Tenía graneros, pero su anhelo de tener más, le hacía pensar que no tenía un lugar donde guardar lo que había conseguido. Y luego él ah, futurizó, hizo planes y dijo: pues voy a tirar mis almacenes, voy a tirar mis graneros, los voy a edificar más grandes para que pueda guardar allí todo lo que he ganado. Y luego, después de eso, me voy a decir a mí mismo: relájate, disfrútalo, vete de vacaciones. El Señor está diciendo aquí en el 19, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿No se parece un poquito a lo que nos dice la mercadotecnia, el mundo? Pero el Señor es absoluto y es tajante cuando dice: necio, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? En conexión con las primeras líneas de este capítulo 12, está enfatizando la necesidad de la salvación. Pero no nada más una necesidad de salvación que todas las personas tienen, sino está hablando el Señor de que aquella persona que es salva, que tenga cuidado de que ya es salvo, pues ya la hice, ya estoy bien, ya soy salvo, voy al cielo. ¿Qué más puedo desear? ¿Qué más puedo anhelar? Y es ahí cuando muerdes el anzuelo y vas tras de este mundo y el enemigo cumple su propósito y ya te neutralizó. Ya te neutralizó. Es verdad que ya no tiene tu alma. Qué bendición, gracias a Dios. Pero qué conformista eres con eso. Qué conformista. Por eso el Señor dice que no debemos de anhelar estos bienes, los que ofrece el mundo. Porque es de esta manera, es el anzuelo. Es el anzuelo que el enemigo te ha puesto. Y tú, me faltan adjetivos y no quiero usarlos, has ido y lo has mordido y ya no serviste a Dios. Ya no serviste a Dios. Este hombre había acumulado todos sus tesoros en la tierra, pero no había atesorado ninguna realidad espiritual con valor en el cielo. El Señor nos dice en su palabra que cuando lleguemos a su presencia,
de acuerdo a nuestro servicio, de acuerdo a lo que hicimos aquí en la tierra para servirle, el Señor nos va a dar coronas. Y esas mismas coronas, los siervos, vamos a aventárselas a Dios. Yo no sé qué se pudiera sentir o qué me incluyo, qué voy a sentir cuando estemos delante de Dios y yo tenga poquitas coronas para aventarle al Señor, porque el Señor las merece. Señor, son tuyas, son para ti, y se me acaben, y ya no tenga nada que darle al Señor en el cielo. Mientras muchos otros van a estarle aviente y aviente y aviente, Señor, tú eres digno, y aviente y aviente. Porque todos esos siervos lograron conseguir ganar esas coronas. El Señor llamó necio al protagonista de esta parábola. Pero, ¿qué clase de hombre parecía ser? Aparentemente, pudiéramos decir que era un buen hombre. No dice que fuese fraudulento. No dice que fuese un hombre que utilizaba de deshonestidad para su negocio. No lo dice tal cual. Pudiéramos entonces suponer que era una buena persona, entre comillas, esa buena persona. Pudiéramos suponer que llevaba una vida irreprochable, ya que no se le acusa de alguna perversidad. Pudiéramos decir que estaba ajeno este hombre a negocios turbios, a maniobras sucias. Pudiéramos inclusive pensar que era un hombre trabajador. De ahí que pues obtuvo bienes, eso es en consecuencia, un hombre trabajador. De ahí que pudo producir mucho, un hombre de negocios, un hombre que era astuto en los negocios. Seguramente era un buen vendedor, seguramente. De ahí que pudo pues conseguir todos esos bienes. Concluir que era un hombre correcto. Sin embargo, el Señor inicia diciéndole necio, porque solo pensaba en sí mismo, egocéntrico, codicioso. Y es la figura de muchos cristianos hoy en día. Es la figura de muchas personas que pudieran servir a Dios, pero han seguido a este mundo, han obedecido a este mundo, han mordido el anzuelo de este mundo. Pudiéramos decir que son personas triunfantes. ¿Cómo dice el mundo? Aquella persona que logra lo que está consiguiendo, éxito. Una persona exitosa. Una persona que tal vez en su despacho tiene su puesto ahí con letras doradas. Tiene su puesto ahí bien marcado como fruto de su trabajo. Pero ¿qué con Dios? ¿Qué con Dios? ¿Qué con Dios? Esta parábola es un párrafo, es una escena muy incisiva en la palabra de Dios. Y por supuesto no nos gusta. Por supuesto puede no ser de nuestro agrado. Pero para ser honestos, el Señor no está para agradarte a ti. La filosofía mundana no ha variado desde que los gladiadores romanos acuñaron la conocida frase, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Esto es lo que convierte al ser humano en un necio. Si tú vives como si esta vida es la única realidad que existe y vives solo para ti y como si no hubiera nada más allá de la muerte más que tu salvación, y gracias a Dios por ello, pero eres como aquel hombre necio, necio. En el versículo 22 el Señor continúa. Por tanto, dijo luego a sus discípulos, por tanto, os digo, no os afanéis por nuestra vida, por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis?
La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Por supuesto que sí. Entendámoslo. No es malo acumular cosas. El problema es la codicia, que le convierte en un ser insensible a la voz de Dios, insensible a la obra y el plan de Dios, y se ocupa en adquirir bienes en esta tierra. Esta es la tragedia de un capitalismo sin Dios. En contra de este tipo de personas se pronuncian juicios muy severos, muy severos, que se detallan en las Escrituras. Uno de estos es Santiago 5. Santiago 5. Y en contraste con ello, por supuesto, el Señor dice que Él tiene cuidado de los suyos. Pone el ejemplo de las aves, pero continúa mostrándonos que debemos nosotros de poner nuestra mirada en la persona correcta, en el plan correcto. En Santiago 5:1 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Eso es lo que van a sufrir aquellos que ponen su esperanza en los bienes materiales. Debemos nosotros de examinar nuestro corazón sinceramente y honestamente y preguntarnos. Y es una pregunta bien personal, que debemos de meditarla no nada más en este instante que se los digo, sino debemos de meditarla día con día. ¿Estoy viviendo solo para esta vida? ¿Estoy viviendo solo para mi empresa? ¿Estoy viviendo solo para mi negocio? Sí, como personas debemos de producir, no ser ociosos y estar al pendiente de nuestras responsabilidades. ¿Pero estás viviendo solo para eso? El Señor nos recomienda observar a los pájaros del cielo para que aprendamos de ellos. Versículo 26 de aquí de Lucas 12. Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Una vez más el Señor nos pone ejemplo. Si las flores pudieran expresarse, nos dirían muchas cosas acerca de cuando nos preocupamos excesiva y obsesivamente por el cuidado y apariencia de nuestro cuerpo, de nuestra ansiedad por proyectar cierta imagen con el arreglo personal, con la ropa, el perfume, la estética. Con toda esta preparación física, no podemos compararnos a la belleza de una flor. Al ver cómo Dios se ocupa de las flores, por supuesto que debemos nosotros de confiar y depender mucho más en el Señor. Y hermanos, el Señor es bueno. Yo creo que todos estamos de acuerdo con ello. El Señor es bueno. El Señor nos cuida, nos procura. Y cuando nosotros estamos en necesidad, el Señor nos provee. ¿Cuánto más aquella persona que le sirve a Dios y que prefiere servir a Dios que ganar un poco más de dinero? Prefiere servir a Dios que un buen puesto. Prefiere servir a Dios que los bienes materiales de este mundo. En el siguiente versículo, el Señor, hablando de las flores, dice de esta manera, 28, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y eso es lo que somos, hombres de poca fe. Necesitamos de verdad confiar en Dios. Necesitamos de verdad poner nuestra vista en la persona
correcta. Estas palabras no pretenden estimular a la indolencia. Dios ha dado capacidades, Dios ha dado habilidades, pero no para que las gastemos en este mundo, sino para que sirvamos a Dios. El mundo paga mal, paga muy, muy mal por pequeños placeres momentáneos. Lamentablemente, muchos hemos caído en esta situación. Muchos han caído en esa situación. Que nosotros pongamos la vista en la persona correcta y el motivo de nuestra vida sea el Señor y no los bienes más materiales de este mundo. El Señor, pudiéramos decir, que concluye esta enseñanza al respecto en el versículo 29, diciendo: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, aunque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos dice el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios, el reino de Dios. Vivimos en un mundo en que el ser humano, no importa su nivel, se encuentra inmerso en una variedad de actividades comerciales. Pero eso dejémoslo al mundo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de ocuparnos en el Rey y en la extensión de su reino. En el Rey y la extensión de su reino. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta lección, y la verdad es que seas tú ministrando y haciéndonos hacer que meditemos en a quién verdaderamente o a qué verdaderamente estamos sirviendo. Que, Señor, tú nos auxilies, nos ayudes a poner la vista en ti, y que nuestra vida pueda girar alrededor de ti, Señor. Bendice el tiempo que sigue. Gracias por la paciencia de cada oyente. Da tú el crecimiento, da tú la madurez. En el nombre de Jesús. Amén.